La colonia de los Agnotar. Autor Roberto Hernán. Los Agnot han hecho descripciones sobre el tema de los pueblos y la existencia de los principios entre la realidad. Entre las descripciones del antiguo pasaje de los efones, los Agnotar han sido una de las culturas más avanzadas que han tenido entre su tiempo. Entre estas descripciones también se encuentra una vinculación con el principio material de los elementos y la enseñanza de los caminos entre la reencarnación. Sin embargo, existe una relación con el principio de la física material y la filosofía de los antiguos señores de la creación. Entre esta vinculación se cree que los Agnotar han sido un grupo de soldados que ha desarrollado un poder entre la creación y el elemento de las energías. Entre las descripciones más antiguas, la cultura de Agnotar es descrita como una civilización que ha existido entre el tiempo de los antiguos efones y el reinado de los maestros de la magia ceremonial. Los magos han escrito sobre esta cultura desde hace muchos años. Entre estas escrituras se encuentra la realidad de los magos y el principio espiritual de la realidad entre el mundo. Los Agnot describen que los Agnotar han sido una de las civilizaciones más antiguas entre el tiempo de los antiguos altos y la regencia de los mundos. Entre el tiempo, la existencia de los Agnotar es descrita como una vinculación con los antiguos pasajes del tiempo entre la creación y el desarrollo del ser individual. Según las escrituras antiguas grabadas desde hace 1 millón de años, los Agnotar han escrito un término que ha tenido más de 1 millón de principios. El principio de su mundo ha sido vinculado con el antiguo elemento de las enseñanzas entre los Agnot y los efones. Los magos de plata o la sociedad de plata describe que los Agnotar han construido un mundo en proceso para la realización de nuevas filosofías y enseñanzas espirituales en el mundo de los reinos. Los Agnotar, según la descripción de los bronce, ha tenido existencia entre el continente de Noctur y el mundo de los antiguos altos. Entre la realidad espiritual, Noctur es descrita como un continente que ha tenido existencia entre las dos hileras del océano. Según los Agnot, Agnotar ha permanecido entre la realidad de los océanos como un pueblo que ha tenido más de 1 millón de años entre la superficie marina de los antiguos mares. Escrito sobre las múltiples realidades que han tenido más de 1 millón de años existiendo entre la filosofía de los altos y el principio evolutivo de los Agnotar. Según los libros de filosofía mágica, los Agnotar han sido descritos como una cultura o civilización que ha tenido el desarrollo de la evolución espiritual y el vínculo con el sistema de la religión entre los mundos. Según los magos de bronce, ellos habían construido una realidad que había tenido el principio de materializar algunos elementos para la construcción de algunas creencias entre los pueblos. Los Agnot describen cómo el pueblo de Agnotar ha sido principalmente como una cultura de antiguas creencias entre lo profundo de los mares. Se cree que además de su realidad, existe una relación con la antigua Cámara de los Emperadores. Según el libro de la realidad de los magos, el principio de los Agnot era en construir al mundo como una parte de los antiguos altos. Entre estas descripciones se encuentra el principio de la espiritualidad entre la realidad de los altos y la vinculación con el antiguo ocultismo de Agnotar. Los Agnotar han sido entre muchos tiempos como una realidad que es principal. Los conceptos, su cultura se desarrolló desde hace unos 30.000 millones de años, justo antes de que los efones hubieran existido. Los Agnotar, a pesar de ser guerreros, eran leales a los principios de los altos y también al camino de la enseñanza. Sin embargo, desde hace unos 40.000 años su pueblo había tenido un desarrollo entre la filosofía y el principio de creación. Entre estos conceptos existe o existió un vínculo con el antiguo pasaje de la fundación entre la era de los magos y el reinado de los titanes. Los Agnotar han existido desde mucho antes. Se cree que ellos inventaron el principio primordial de los altos y la evolución de los otros pueblos. Según su tradición, los magos describen que los Agnotar han pertenecido al grupo de los magos más antiguos entre la realidad de los altos. Sin embargo, los altos han sido descritos como una realidad hacia lo espiritual. Se describe que ellos han participado entre la creación de los mundos más avanzados y que han tenido existencia desde hace 1 millón de años. La realidad de los Agnotar es descrita por muchas fuentes de filosofía y existencia entre el campo metafísico escrito sobre el tema de esta civilización. Ellos describen que desde hace unos millones de años su pueblo había tenido el desarrollo de construir el conocimiento entre la realidad y la matrix de su universo. Los magos de bronce han escrito además de muchos temas sobre el conocimiento espiritual de los Agnotar. Los Agnotar han sido descritos por más de 1 millón. Los magos llaman a este pueblo como el océano del dios
Agnuruar o el océano del primer guardián. Agnurotar fue el primer alto en construir una civilización entre los mares. Según los bronce, su existencia fue vinculada con los otros pueblos y entre la realidad fue descrita como un dios de lo primordial. Su existencia entre lo antiguo fue más comprendida por los magos de bronce y los Agnot. Entre la realidad, los tres pueblos habían sido construidos por el primer alto o señor de la creación en el orden divino. El primer alto es el señor de los mares. Según la mitología de Grecia, es Poseidón el soberano de los océanos. Entre la mitología de los Agnot, es descrito como el señor de los pueblos. Más allá de esto, el primer alto fue el jerarca de los mares y según su descripción él construyó el palacio de los tifones o los caballos de Akmotur. Entre la mitología de Sefón, Akmotur es descrita como el salón de las divinidades. En el orden divino, los dioses son descritos como creadores o como señores de la destrucción. Akmotur fue el primer símbolo para la sociedad de los magos de bronce y plata. Entre las descripciones sobre ocultismo, Akmotur es el símbolo de la creación y también es descrito como un egregor. La verdad de este egregor proviene de los antiguos manuscritos de los Agnot y Sefón. Después de que sus antecesores fueran destruidos, los altos habían creado el primer salón para la realidad ocultista, una asamblea para la realización material y espiritual entre el principio y la filosofía entre los mundos. La realidad de esta asamblea era la de crear un sistema basado en los principios de los altos. El primer mago que fue fundador de esta asamblea fue nada menos que el maestro Braktugar de Santimanur. Braktugar es descrito como un maestro de la magia ceremonial. Se cree que él fue el fundador del camino después de que su sucesor había desaparecido. Entre los principios de la magia de Sefón, el salón de Akmotur había tenido una realidad principal. La colonia de los Agnotar había sido en la realidad uno de los elementos que pronto iban a ser liderados por magos y maestros de magia ocultista. Los Sefón habían descrito sobre el principio de la materia entre la realidad. Según los magos de Agnot, la asamblea había tenido entre sus primeros años la realización de un consejo para las artes de hechicería y maestría filosófica. Más allá de esto, los magos habían tenido un principio entre la realidad y el principio espiritual. Entre estos descritos existe un vínculo con el sistema de la religión entre los magos y el principio primordial. El primer principio de los Agnotar era la de crear un sistema entre lo tecnológico. El segundo era la de instalar una filosofía basada en los términos más descritos entre la realidad y el principio. Más allá de este concepto existió el principio de la realidad y el vínculo con el simbolismo del consejo de magia ocultista. Entre este concepto siguió existiendo la filosofía de la magia y la espiritualidad de los mundos más desarrollados entre los conceptos arcanos.